¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 6 de la temporada 2 de Seguros, Anécdotas y Tips, donde hoy vamos a tocar el tema para los empresarios, el tema de ¿qué pasa con la falta de profesionalización? Hola, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias. Hola, Bien. buen día. Oye, qué tema tan interesante. Ay, Vamos a sí. tocar fibras bien. Es que, Bien ¿sabes qué? cercanas. Es un tema súper de muchísimas aristas. La verdad es que es de muchísimas aristas porque cuando empezamos a trabajar, no empezamos a trabajar como pensando en poder dar grandes sueldos, ¿no? Empezamos invitando a un amigo, contratando gente, no necesariamente los profesionales que a lo mejor se requerirían en el puesto, pero sí gente de confianza y sobre todo que tú puedas pagarles un sueldo, ¿no? No, y Sí, es que a veces la empiezas familia. como a veces empiezas un emprendimiento y no tienes ni idea hasta dónde puedes llegar, ¿no? O sea, y hoy, por ejemplo, veo como gente que hace influencers, ¿no? Que empezaron haciendo videos en casa y hoy ya tienen todo un equipo, pero hasta ellos lo cuentan. Hemos ido creciendo paso a paso, o sea, entonces antes yo me grababa, ahora ya tengo quien me grabe, antes yo subía todo a redes, ahora ya tengo quien lo suba, o sea, creo que muchas empresas familiares así empiezan, ¿no? O sea, Claro, Es que también creo que es un poquito, no como un juego, sino que ajá. más bien tú empiezas como con toda la fe de que vas a abrir un negocio y lo haces con la gente más cercana, que es tu familia, ¿no? O tus amigos. Y empiezan a meter que mi primo es el contador, que mi hermana la secretaria, mi tía la que revisa las cuentas, pero en algún momento, como dices, sí tienes que ir profesionalizando o creciendo y ahí es donde ya tienes que ir haciendo esos acomodos para que se dé una buena administración. claro, es que, o sea, este tema, este ejemplo que das me encanta porque es el ejemplo yo creo que más básico de cualquier empresario. O sea, tú te grabas con tu teléfono, que es un teléfono sencillo, no es súper de marca, no es la mejor cámara, pero te avientas, emprendes, ¿no? Y entonces, conforme va pasando el tiempo, entonces resulta que lo que hiciste estuvo bien hecho, pero ahora necesitas que alguien te ayude a grabar. Pero lo que tú antes controlabas, entonces ahora tienes que hacer equipo con la persona con la cual te está grabando. Entonces, es algo súper interesante, porque creo que aquí hay dos temas importantes. Uno, para crecer en una empresa es muy importante tener relaciones de confianza y muchas veces esas relaciones de confianza son tu círculo más cercano. Pero cuando empiezas a crecer, no siempre esas personas de confianza son los profesionales que necesitas, pero también a veces los profesionales que necesitan no te dan lo que te dan esas personas de confianza. Entonces sí es un tema que hay que tratar que hay que atender tú como empresario o como líder de manera primaria con profesionales para que puedas delimitar lo que necesitas. Debe de haber estructura. Yo creo que en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Por muy pequeña que sea o muy sencilla, creo que, y me voy a escuchar muy cuadrada contable, ¿verdad? Pero el tema aquí es que sí debe de haber una estructura, debe de haber un organigrama, empezando por ahí. Y yo sé que muchos empresarios que nos están escuchando ahorita seguramente les va a resonar que a veces no tenemos ni siquiera el organigrama. O sea, sabemos por la confianza, como dices, que el papá es la cabeza principal, ¿no? El gerente, y luego están los hijos o la esposa o los primos, porque hay empresas donde sí entra prácticamente toda la familia. Sin embargo, hay un riesgo que a veces no vemos, y el riesgo se vuelve un poquito más emocional, ¿no? Donde a veces el querer poner ciertas reglas entra en conflicto familiar. Por eso debe de haber una estructura, un organigrama, y lo que comentamos la vez pasada también, la descripción de puestos, para que también cada quien tenga bien definido cuál es la función que tiene, aunque sea la familia. Sí, claro. O sea, creo que empezando por ahí, por organizarnos, es lo que nos va a ayudar a que nuestra empresa sea, pues, de cierta manera organizada, ¿no? Y esa es una problemática que se tiene hoy con todas las empresas familiares. Bueno, no sé si con todas, pero sí muchas empresas familiares se enfrentan a esto, a la falta de profesionalización de tu equipo. Como bien dices, Pati, a veces ni siquiera tenemos un organigrama, ¿no? Y a veces no hay un organigrama, no porque no lo quieras hacer, sino por miedo, porque a mí me ha tocado que a veces
me toca hablar con empresarios, me dicen, es que si yo pongo a mi hijo mayor, no, a mi hijo menor como gerente y a mi hijo menor como coordinador, es que me voy a encontrar con un gran problema. Es un conflicto. Pero a ver, aquí es bien importante. Yo creo que la profesionalización en las empresas familiares es justo aprender a separar los lazos sanguíneos con el tema del perfil, o sea, quién sí es la persona ideal para ocupar tal puesto, ¿no? Y eso no siempre lo va a definir el director. Ahí es lo que también decíamos en el episodio anterior, ¿no? Que es importante tener alguien que nos ayude a hacer estos perfiles de puestos, porque a lo mejor si el hijo, la hija, el primo, el sobrino no quiere ser parte de la empresa familiar, ¿quién sí puede hacerlo? ¿No? Y tienes que empezar a contratar. Y yo creo que sí, todas las empresas tienen este problema. ¿Por qué? Porque cuando en el curso que tomamos, ¿se acuerdan? Nos decían, la condición humana es creces o mueres, ¿no? Entonces, básicamente, cuando empezamos cualquier proyecto o cualquier actividad, empezamos en un nivel, pero la vida misma nos obliga a ir creciendo, y crecer significa afrontar diferentes retos. Entonces, definitivamente es algo por lo que todas las empresas van a pasar, pero justamente por eso estamos tocando el tema, como para que no se sientan tan agobiados cuando ese punto llegue. Y algo súper importante, la inteligencia emocional, digo, todos la debemos de desarrollar en cualquier negocio, pero en una empresa familiar todavía es muchísimo más, porque justo lo que mencionas, si tengo una persona que es muy sensible y yo en algún momento, por mi función, tengo que hablarle fuerte, pues voy a tener un conflicto familiar. Y cuando hay un conflicto y cuando mezclamos emociones, lo que va a pasar es baja productividad. Y ahí sí no voy a crecer. Por eso creo que sí hay que separar el tema del negocio con la familia, me refiero en cuanto a la relación, ¿no? Yo, por ejemplo, mis hijos, voy a poner mi ejemplo, que han trabajado conmigo y que tengo familia trabajando conmigo, yo sí les digo, aquí no soy tu mamá, no soy tu tía, ¿no? Aquí estamos hablando en una jerarquía de empresa y se tiene que respetar. Y ya fuera de la empresa, entonces ahí sí soy tu tía y soy tu mamá y es otra relación totalmente diferente. Pero sí debe de haber una inteligencia emocional bastante madura de ambos lados para no entrar en un conflicto. Y otra vez, creo que aquí es importante el tema de los procesos, la sistematización de una empresa. O sea, en el momento que tú empiezas a crecer, por supuesto que tenemos que tener procesos. O sea, muchas veces lo dejamos como empírico. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo soy la que vende, tengo zapatos, ¿no? Pues ya sé cómo se venden los zapatos. Sí, eso lo sabes tú. Pero si tú no tienes un proceso por escrito y una sistematización, cualquier persona que entre no va a saber qué va a pasar. Y entonces pasa mucho esto, que entra alguien nuevo a tu equipo, o sea, y entonces si no está el director de ventas, la persona que entró a coordinación de ventas no sabe qué hacer. Y no delegan, ¿por qué? Porque no hay procesos. Y yo estaba escuchando también un podcast donde hablaba de cuando una empresa familiar le falta la profesionalización, le falta la sistematización y le faltan los procesos, se convierte en un changarro más. Pero un changarro grande, ¿no? Y este señor hablaba mucho de la changarrización. Claro, porque entonces dependes 100% del fundador o de los hijos y no hay como una forma de delegar funciones y entonces la empresa, el día que no están, vaya, se volvió un caos. O si tú como dueño de empresa te quieres ir de vacaciones, te van a estar llamando porque nadie sabe qué hacer. Y creo que eso le pasa a muchas empresas, tanto micro, medianas y grandes, ¿eh? O sea, no es como, a veces pensamos que encuentras una empresa muy grande y dices, no, seguramente estos ya vi que tienen el organigrama y tienen todos los procesos. Sí, las normas, los y ISO no, 9000, claro que ya entran. Y no siempre, ¿eh? Sí. Pero eso que mencionas es súper importante, el que haya procesos, que por eso decía, empezamos por el organigrama, después del organigrama lo que sigue es definición de puestos, Claro. o sea, descripción de cada puesto, y después viene la parte de los procesos, donde tiene que estar todo soportado en un manual de procedimientos, de paso a paso, de cómo deben de hacer todas las funciones. Y inclusive hay auditorías de métodos y procedimientos para validar también, porque a lo mejor lo tengo por escrito, pero yo lo estoy haciendo de manera empírica o diferente. Se tiene que validar y para eso son las auditorías y los ISOs, para validar que
los procedimientos que están por escrito se estén ejecutando de acuerdo en la práctica, ¿no? Pero aquí lo más importante es, yo quiero hacer mención, no quiere decir que no tenga yo que meter a mi primo que sea el contador, ni mi cuñada que sea la secretaria, sino nada más profesionalizarlo, que tengan, como dices, bien definido cuáles son las funciones, cuál es la descripción de puestos, y si está bien delimitado, va a ser una relación muy sana. ¿No? Sí, claro, por supuesto. A mí sí he tenido experiencias en el sentido de que la confianza es un punto clave, ¿no? Entonces hay cosas, hay personas que solamente se dedican a firmar cheques o a ver las cuentas, pero llega un punto en que efectivamente ni eso pueden hacer. Entonces, no le vas a dar tu cuenta o tus claves a cualquier persona. Entonces, sí puede ser familiares, sí puede, o sea, sí son puestos diferentes lo que se requiere para que la empresa vaya creciendo, pero definitivamente llega un punto en el que sí se tiene que profesionalizar, y regresando a tu ejemplo, que repito, me encantó, que yo me puedo grabar y yo puedo hacer una selfie, pero pues un director de cámara es un director de cámara, o sea, el equipo que tenemos aquí realmente no saldrían las cosas como salen si no estuviéramos la gente que nos está apoyando de Art Motion. Entonces, realmente es un tema que sí todas las empresas se tienen que profesionalizar. Sí, totalmente de acuerdo. Y quiero darles una estadística. Según estudios, solamente, para que vean lo bajito que andamos, solo el 21% tiene un consejo formal. O sea, imagínate, desde hablando del tema del consejo, ¿no? De quiénes son las personas del comité. Y 32% tiene un equipo directivo estructurado. O sea, realmente es muy bajo. Eso quiere decir que hay una gran área de oportunidad para todas las empresas. Y yo, como les dije al inicio, a veces empezamos como un tipo juego, pero que ese juego pongamos reglas, claro, ¿no? Desde el principio, así como cuando vas a jugar a los encantados y ya sabes que si te tocan, bueno, en mi época sí era, ¿no? Si te tocaban, te desencantaban. Entonces, así igual, poner las reglas desde el principio, ¿no? De cómo va a estar formado esa estructura. Y que si no lo has hecho, o sea, a ver, tampoco pasa nada si has estado durante los últimos 30 años trabajando de forma empírica o changarrizada, pues hoy es el momento de que las cosas cambien, ¿no? De que empieces a hacer una profesionalización, a que te sistematices para que realmente esta empresa pueda ir creciendo. Y como decíamos en el capítulo anterior, todo esto nos va a llevar a que puedas delimitar funciones para cada puesto, puedas identificar quiénes son tus personas realmente clave e importantes. No porque no todos los empleados sean importantes, o sea, el valor humano es muy, muy importante. Pero cuando tú puedes empezar a definir de quién depende a lo mejor una venta, de quién depende, quién puede liderar, quién puede dirigir de mejor forma, todo es para crear una planificación, ¿no? Y entonces ahí es donde te unes con todo tu equipo para empezar a decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Estas 3 personas son hoy en el organigrama, pues sí, las más importantes, exacto. Porque así son las empresas. Entonces, ¿qué estrategias tengo que tener para estos 3 pilares? O sea, ¿cómo los protejo? Y ahí es donde, claro, donde va el objetivo de este programa, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tener una profesionalización desde que eres micro, o sea, ojo, o freelance, o como dijimos, el youtuber que está empezando, cuando empiezas a ver, exacto, o sea, tú te vas a dar cuenta que todas estas personas pilares necesitan protección. Exactamente. Y de hecho pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando hacemos revisión para ver justo hombre clave, a mí me ha tocado empresarios que de inmediato dicen fulanito, menganito, porque los tienen bien identificados. Pero también me ha tocado algunos que dicen, ay, déjame analizar quién sería mi hombre clave. Claro. Ahí lo que me está diciendo justo es este tema, que estoy como en el tema del changarro, todavía no tengo bien identificado, sí, porque a lo mejor andamos también a bomberazos, ¿no? Entre todos, como los Minions, ¿no? Corriendo para un lado, o sea, sacando algún tema, y luego se atora otra cosa y todos. Y eso habla de que obviamente no tengo esa estructura o no está bien definido las funciones, a cuando sí tengo esa administración, donde de inmediato yo ya sé que si me faltan ustedes 2, espérenme, el negocio se me cae, ¿no? Así es, pero sí es importante, como dices, tenerlo también bien identificado justo para poder usar estas herramientas, ¿no? Ya sea de hombre clave o protección de socios o cualquier instrumento que ayude a que la empresa pueda crecer.
Exacto, entonces, como bien dices, por ejemplo, una sugerencia sería el hecho de que empezar a ahorrar desde el inicio, porque cuando inicias, la verdad es que los sueldos que puedes ofrecer no necesariamente van a poder ser los mejores pagados, ¿no? Para el mejor profesional. Pero si empiezas a generar un fondo de ahorro o un fondo para este crecimiento, va a llegar un punto en el que efectivamente el profesional que tú querías contratar desde un inicio y no podías, ya lo puedes contratar. No, y además también te tienes que empezar a pagar a ti mismo. O sea, porque algunas veces cuando los empresarios emprenden, se olvidan de su propio sueldo. O sea, es que no me alcanza. Ajá. Si no te alcanza hoy, no te va a alcanzar, no te va a alcanzar nunca. Si desde el principio no empiezas a poner reglas, vas a estar creciendo y vas a crear un changarrote. O sea, al rato vas a tener 100 personas. Es una regla que te pagues primero tú. Bueno, cuando empiezas, ¿no? Ese debería ser el ideal. Inclusive las personas físicas que nos independizamos, lo primero es que debe salir es tu sueldo, ¿no? Bueno, pagarte y obviamente de ahí salir todos los servicios que tengas que pagar. Pagarte, protegerte, o sea, empezar a crear como tu propia prestación, porque justo como eres independiente, no va a haber nadie que te dé una prestación más que las que tú solito puedas empezar a generar, ¿no? Claro. Pero es parte de empezar a hacer sistemas, ¿no? O sea, procesos en las empresas familiares para que con eso son las bases. Exactamente. En el capítulo pasado hablábamos del plan de sucesión, en este capítulo estamos hablando de profesionalización, pero prácticamente van de la mano. Así es. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían los tips que les estaríamos dejando a nuestros empresarios? Bueno, en este caso el tip que yo les quiero dejar, me adelanté hace ratito a dárselos, fue que ahorren desde el día 1, o sea, es indispensable. Yo repito esto una y otra vez, el 10% de tu ingreso te da la tranquilidad de saber que vives con el 90, que puedes resolver con el 90, que tienes el 10% para poder acumularlo y en un futuro poder utilizarlo de manera que puedas diversificar y de ahí va a salir todo lo demás. No hay, para mí esa es la clave de que en algún punto sí efectivamente los ingresos se dividan 50 de gastos y el demás de inversiones y ahorros. Okay. Bueno, yo les diría a todos los que hoy emprenden y los que ya tienen empresa grande, si estás emprendiendo, nunca dejes, no minimices el trabajo que estás haciendo con tu emprendimiento. O sea, empieza a generar tu propia estructura. Así estés solito. Genera tu propia estructura, genera tus propios procesos. Siéntete ya como un verdadero empresario. O sea, empieza desde el día 1 con tus propios procesos. Y si ya eres un empresario medianamente grande, pues muchísimo, únete busca personas que puedan empezar a ayudarte a tu empresa a crear todos estos procesos, porque si hoy estás en un changarrote, bueno, pues no pasa nada, vamos a convertirlo en una verdadera empresa que pueda seguir creciendo y que pueda ir trascendiendo a través de generación en generación. Okay, bueno, pues yo igual les quiero recomendar, para mí es básico el organigrama, así ya sea como dice una o dos personas, pero sí es importante tenerlo muy visual, que de hecho en la mayoría de las empresas se recomienda tener el organigrama en las entradas inclusive, ¿no? Hay empresas que tú llegas a la empresa y ahí está el organigrama, porque desde ahí defines bien las funciones, las actividades y eso te va a optimizar muchísimo tanto en recursos como en tiempo. Y algo muy importante, insisto mucho, el tema emocional en una empresa es muy importante porque la gente feliz es más productiva, ¿no? Entonces, cero conflicto o trabajar mucho en esta parte de la comunicación tiene mucho que ver con la parte emocional. Entonces, no importa, volvemos a lo mismo, si eres micro o eres grande, tienes que hacer esta revisión. Y coincido contigo, hay que estar actualizando procesos también, porque probablemente sí tengo mis procesos, pero han pasado algunos años y hay cambios, ¿no? Todo es dinámico. Entonces, hay que actualizar también, si es que yo ya tengo o ya cuento con estos manuales de procedimientos, hay que hacer una revisión para hacer actualizaciones, sobre todo por los sistemas. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, esos serían los tips para los empresarios. Redes. Bueno, yo soy Enriqueta Pérez. A mí me encuentras en Instagram, en TikTok, como Enriqueta Pérez, asesor de seguros. Yo soy Elia Valderas, a mí me encuentras como Finanzas Exitosas en TikTok, en YouTube, en Instagram y Facebook. Ok, yo soy Pati Luna y aparezco como M. Patricia Luna en Instagram y Facebook. Síganos también en nuestras redes de seguros, anécdotas y tips.
Den like, compartan y compártanos también su anécdota. Bueno, Ok, ya para pues despedirnos, nuestro mantra, el mantra. chicas. 1, 2, 3. Todos necesitamos un seguro.